Que lo importante es escucharle. Le vamos a dar la palabra a don Cristian Palazzi. Muy bien. Pues buenos días. Gracias, presidente, señorías. Ante todo, pues agradecer la invitación a esta comisión, porque espacios como este entiendo que constituyen pues, lugares especialmente adecuados para reflexionar sobre la evolución de nuestras instituciones democráticas. Permítanme comenzar recordando a una figura fundamental del pensamiento democrático contemporáneo, cosas de formación profesional, esto de ser doctor en filosofía. Bueno, este fin de semana fallecía pues quizás el filósofo más importante que hemos tenido los últimos 100 años, Jürgen Habermas, y quien más profundamente ha contribuido a pensar precisamente la relación entre democracia, participación y esfera pública. Durante décadas, este filósofo alemán defendió una idea que hoy resulta especialmente pertinente, que la legitimidad democrática no descansa únicamente en el voto, sino en la calidad de los procesos de deliberación pública que preceden a las decisiones políticas. Es así como una participación ciudadana, el tema que nos reúne hoy aquí, una participación ciudadana bien diseñada mejora la legitimidad de las decisiones públicas, fortalece la confianza institucional y permite integrar conocimiento social distribuido en la elaboración de las políticas públicas. En definitiva, es lo que nos interesa a todas, ¿no? Desde esta perspectiva, la calidad democrática pues, no puede evaluarse cada 4 años, ¿no? Sino que debería, pues, como mínimo, partir de otros indicadores, por ejemplo, pues, no sé, número de capacitaciones ciudadanas en habilidades democráticas o número de procesos de participación que incluyan colectivos históricamente infrarrepresentados, la rendición de cuentas que no solo de las decisiones que se toman, que eso es muy fácil, digamos, de explicar, sino del impacto pues, integral o multifactorial que tienen en la vida de la gente, ¿no? Y por último, y quizás el indicador más importante, ¿no?, la cantidad de recursos públicos que se dedica precisamente a esa idea de calidad democrática. Déjenme dar una primera cifra. Según el CIS, solo el 22% de los españoles ha participado activamente en política en el último año. Sin embargo, más del 80% afirma que estaría dispuesto a implicarse en decisiones colectivas si tuviera la oportunidad. Por lo tanto, nos preguntamos qué le sucede a la participación democrática en España. Antes de contestar a esta pregunta, pues me gustaría afirmar, agradeciendo de nuevo la invitación, que el primer plan de Parlamento Abierto del Congreso pues, representa una oportunidad importante para avanzar hacia una concepción pues, más amplia de la democracia institucional, una democracia más transparente, más participativa, más permeable. Por eso pues, me gustaría detenerme brevemente en 3 desafíos que consideramos desde nuestra fundación que tenemos por delante, ¿no? La brecha entre participación e influencia real en las decisiones públicas, la falta de formación en cultura y práctica democrática, sobre todo entre los más jóvenes, y la necesidad de hacer más cercanos, luego hablaremos de esto, los mecanismos de participación ciudadana, especialmente desde los entes locales, ¿no? Pero antes de aportar este breve análisis, déjenme mencionar, ni que sea un momento, cuál es el trabajo que llevamos a cabo desde la Fundación Platonic. Platonic es una organización internacional sin ánimo de lucro, con sede en España, que trabaja desde hace más de 15 años en el ámbito de la innovación democrática, la tecnología cívica, con desarrollos como la plataforma de crowdfunding Goteo o el desarrollo del código de plataformas de participación ciudadana, tan conocidas como Decidim o el Cónsul que se utiliza o se utilizó aquí en Madrid, y el diseño de procesos participativos tanto físicos como digitales. Nuestro trabajo, por tanto, se sitúa en la intersección entre 2 ámbitos que durante mucho tiempo han evolucionado por separado. Por un lado, el desarrollo de infraestructuras participativas, tanto físicas como digitales, y por otro, la experimentación con metodologías deliberativas basadas pues, en prácticas culturales, en algo que podríamos llamar pues, la creatividad aplicada. Este enfoque se alinea con una idea cada vez más presente en las políticas culturales europeas y en marcos nacionales, como por ejemplo el Plan de Derechos Culturales, donde el acceso a la cultura no se entiende únicamente como un consumo cultural, sino como un derecho a participar activamente en la vida y en los procesos de creación colectiva. Platonic forma parte, además, de una red denominada Ampliando Democracia, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil que promueve el debate público sobre cómo fortalecer precisamente la participación ciudadana en España y cómo integrar nuevas formas de deliberación en el sistema institucional. Por todo ello, y con esto acabo, desde nuestra fundación
pues queremos contribuir a este debate aportando algunas de las experiencias acumuladas a lo largo de este tiempo. Como les decía, pues paso a detallar el primer punto que quería señalar, la brecha entre participación e influencia real en la política pública. Uno de los factores más relevantes que explica esta brecha es la percepción de la falta de influencia, ¿no?, en las decisiones públicas, ¿no? En el informe más reciente de la OCDE sobre la confianza en las instituciones públicas de 2024 muestra que quienes consideran que el sistema político no les permite tener voz confían 48% menos en el Gobierno que quienes sí se perciben con esta capacidad de influencia. Es cierto, no lo vamos a negar tampoco, que existen variedad de iniciativas, pero si queremos que la institución democrática promueva realmente una participación, hemos de poder utilizar de manera más consciente y efectiva las infraestructuras de participación ciudadana que se nos ofrecen. Citemos, ni que sea un segundo, la realidad de las iniciativas legislativas populares, ¿no? Desde 1984, una de las formas recogidas en la Constitución y que desplegada a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde 1984 se han presentado 140, 150 ILPs en España, ¿no? ¿Saben cuántas? Supongo que lo saben perfectamente, pero es una pregunta retórica. ¿Saben cuántas han resultado efectivas y se han incorporado a la ley o han transformado la ley? 4. 500.000 firmas por iniciativa, 4 incorporaciones, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la última regularización de personas migrantes en España, pero ¿ha transformado la ley de extranjería todo ese esfuerzo ciudadano? Esa es la pregunta que nos hacemos aquí. Por un lado, entonces, las instituciones invitan a la ciudadanía a participar, pero por otro, los resultados de esa participación no encuentran un canal claro que garantice que esas aportaciones tengan una incidencia verificable en las decisiones políticas. ¿Cuál es el resultado? Pues la participación ciudadana, concebida como un instrumento para fortalecer el pluralismo, pues termina generando frustración, porque las expectativas de incidencia no encuentran un reflejo visible en las decisiones públicas. Un segundo desafío tiene que ver con una dimensión menos visible de la democracia, pero fundamental para su sostenibilidad a largo plazo, que es esa formación democrática de la ciudadanía, actualmente pues tan denostada, ¿no? No entiendo muy bien por qué, pero tan denostada. Las instituciones pueden diseñar mecanismos participativos cada vez más sofisticados, pero ninguno de estos instrumentos funcionará plenamente si no existe una cultura democrática que permita a la ciudadanía reconocer esos espacios como propios, comprender su funcionamiento, que conectando con la comparecencia anterior, sintiéndose capaces de intervenir en ellos, ¿no? La participación democrática, por tanto, no es únicamente una cuestión institucional, sino que es una competencia cívica y así hay que trabajarla, ¿no? Implica saber escuchar posiciones distintas, argumentar, deliberar, imaginar soluciones colectivas, comprender la complejidad de las decisiones públicas que ustedes toman, ¿no?, en definitiva, en su vida política, así como conocer y saber utilizar pues, los canales de participación disponibles, ¿no? En un mundo, ¿no?, cada vez más individualista, si podemos llamarlo así, la ciudadanía no dispone del conocimiento necesario para abordar de manera realista la dimensión social en la que vive. Resultado, un apoyo muy alto a la democracia, pero una participación política cotidiana relativamente baja, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? Hablando particularmente de los jóvenes, por ejemplo, no es que la juventud rechace la democracia, sino que los canales tradicionales de participación no están funcionando como espacios de implicación democrática. Permítame citar a Hannah Arendt, un momento, ¿no?, que nos dice que la política no es únicamente un conjunto de instituciones fundamentales y básicas para su buen funcionamiento, sino que es un espacio precisamente donde los ciudadanos aprenden a estar juntos, ¿no?, los unos con los otros y con los diversos, dice, ¿no? Programas de educación democrática en los institutos, espacios de deliberación en contextos educativos, iniciativas de aprendizaje democrático basadas en prácticas culturales, experiencias que permitan a jóvenes y ciudadanos experimentar directamente la política participativa. Esto es lo que hace falta para revertir la famosa desafección política, polarización irracional o descrédito actual de los valores democráticos. ¿Saben qué hemos aprendido en la Escuela de Creatividad y Democracia que promovemos desde Platonic? Pues que la mayoría de los y las estudiantes que pasan por nuestras formaciones quieren implicarse más
en procesos de formación, en procesos de participación que antes de hacerlo. Y que poner en relación opiniones distintas en contextos bien diseñados no genera más confrontación, sino al contrario, genera un disenso constructivo para todas las partes. Señorías, la última cuestión que hoy se nos plantea es precisamente cómo diseñar espacios donde esa deliberación colectiva pueda desplegar toda su diversidad de voces, de experiencias, de lenguajes, cómo encajarlo en las dinámicas ya soportadas por las instituciones y servicios públicos en marcha, e incluso, pues, ¿por qué no?, cómo plantear programas de participación pues, con compensación en la seguridad social, como pasa en las empresas con la formación continua bonificada, que fomente una participación en las políticas públicas, ¿por qué no? En los últimos años, diversos trabajos en teoría democrática, como los desarrollados por Helen Landemore, han subrayado la importancia de ampliar los canales mediante los cuales las instituciones pueden integrar la inteligencia colectiva de la sociedad en la elaboración de decisiones públicas. Y por ampliar canales no nos referimos únicamente a abrir más buzones o más portales con datos que pocos pueden procesar, sino a integrar nuevas formas de expresión en la política pública. Permítame un ejemplo muy breve sacado de una de nuestras experiencias. En algunos de nuestros proyectos pues, utilizamos lo que se utiliza el teatro legislativo, ¿no? Una metodología en la que ciudadanos y ciudadanas representan situaciones sociales que reflejan problemas públicos concretos. A partir de estas escenas, el público puede intervenir, modificar las situaciones planteadas y proponer soluciones colectivas que posteriormente se traducen en recomendaciones de política pública. Este tipo de procesos permite que personas que no participarían en formatos administrativos tradicionales puedan, sin embargo, contribuir al debate democrático. A eso me refiero, ¿no?, cuando digo que hay que dejar entrar la creatividad en la participación ciudadana. Pero para ello hace falta pensar la participación no solo como un mecanismo, como un conjunto de mecanismos puntuales, sino como una infraestructura democrática estable, usable, accesible y responsable. El Plan de Parlamento Abierto representa sin duda un avance significativo, pero si algo nos enseña la evolución reciente de las democracias contemporáneas es que la transparencia, siendo indispensable, no es suficiente por sí sola para fortalecer el vínculo entre instituciones y ciudadanía. El siguiente paso lógico en este proceso de apertura institucional debería consistir en fortalecer precisamente, ¿no?, las infraestructuras de la participación ciudadana, resultando necesario pensar en mecanismos deliberativos recurrentes, dotados de reglas claras, de continuidad institucional, de capacidad real de influencia en el proceso de toma de decisiones públicas. No se trata de sustituir, evidentemente, las instituciones representativas que ya tenemos, sino de complementarlas, reforzando su legitimidad, una palabra, ¿no?, que sobrevuela, parece esta mañana, a través de una interacción más profunda con la sociedad a la que sirven. En distintos países se han desarrollado ya instrumentos de participación ciudadana que avanzan en esta dirección. En Bélgica, por ejemplo, en una de sus regiones, se ha creado un Consejo Ciudadano permanente vinculado a su Parlamento regional, encargado de convocar procesos deliberativos sobre cuestiones públicas relevantes de manera recurrente. En Irlanda, las asambleas ciudadanas han contribuido a impulsar reformas constitucionales de gran calado y se han quedado como un instrumento útil y necesario en la política pública. O en Finlandia, por ejemplo, donde su plataforma digital de participación se ha convertido en todo un referente de la legislación participativa, teniendo un impacto real en cuestiones tan determinantes para la convivencia como, por poner un ejemplo, el matrimonio igualitario. Estas experiencias muestran que la deliberación ciudadana puede convertirse en un complemento valioso para el funcionamiento de las instituciones representativas. Puede aportar conocimiento social, diversidad de perspectivas y una mayor legitimidad a sus decisiones. Por eso creemos que que podría haber llegado el momento de dar un paso importante. Proponemos explorar la creación de un Consejo Ciudadano del Congreso de los Diputados. ¿Por qué no?
un órgano permanente donde ciudadanos y ciudadanas, seleccionados mediante sorteo cívico, pudieran definir una agenda de deliberación pública sobre cuestiones públicas complejas, mediante la convocatoria de asambleas, de diálogos ciudadanos, y que finalmente pues, trasladen de manera vinculante sus recomendaciones, y por vinculante me refiero a que deban ser debatidas y como mínimo votadas, no me refiero a que pasen a ser ley, evidentemente, a las comisiones parlamentarias correspondientes. La experiencia del modelo belga muestra que una infraestructura de este tipo puede funcionar y, además, con un presupuesto relativamente modesto, en torno a los 140.000 euros anuales si es que necesitan la cifra. Lo que demuestra que el desarrollo de instituciones deliberativas no requiere necesariamente de grandes inversiones, sino sobre todo de una voluntad institucional y claridad en el diseño democrático. Este Consejo debería concebirse como una infraestructura estable, no partidista, destinada a reforzar la conexión entre ciudadanía y proceso legislativo, y su funcionamiento podría articularse en 3 dimensiones complementarias. En primer lugar, como ya hemos dicho, la organización periódica de procesos deliberativos ciudadanos. España cuenta ya en este ámbito con iniciativas impulsadas por todos los niveles de la Administración, asambleas ciudadanas en locales, estatales, regionales, procesos participativos, iniciativas legislativas populares, pero lo que proponemos es avanzar hacia una gobernanza coherente de la deliberación, capaz de articular pues, todas estas experiencias que ahora mismo aparecen y desaparecen dentro de una estructura plural, independiente, orientada al interés general. En segundo lugar, esta infraestructura debería también apoyarse en tecnologías cívicas de participación que garanticen un elemento fundamental para la legitimidad democrática, como es la trazabilidad de las ideas a lo largo de todo su proceso. De nuevo, España dispone ya de herramientas digitales de gran calidad desarrolladas en el ámbito público. He hablado antes del Decidim o de Consul, utilizadas por numerosas administraciones locales y regionales. Se trataría, por tanto, únicamente de extender y hacer plenamente accesibles estas plataformas dentro de la arquitectura institucional del Estado. En tercer lugar, proponemos incorporar metodologías participativas basadas en prácticas culturales, capaces de ampliar los lenguajes de la deliberación y facilitar así la participación de sectores sociales que, pues quizás, no siempre se sienten cómodos en formatos tradicionales. Las personas no deliberan únicamente a través del lenguaje jurídico o administrativo. Lo hacen a través de narrativas, de experiencias, de expresiones culturales, de prácticas creativas, iniciativas como el teatro legislativo que antes les mencionaba, los laboratorios ciudadanos, los podcasts deliberativos, las caminatas democráticas. Son ejemplos de metodologías que permiten recuperar una dimensión muchas veces olvidada de nuestra vida política, su dimensión afectiva y comunitaria. Señorías, igual estarán pensando que ya hubo un observatorio de la ciudad en la ciudad de Madrid, cuyo reglamento fue aprobado en la Junta de Gobierno Municipal, un observatorio cuya función era la de supervisar las políticas municipales, elaborar dictámenes con propuestas, evaluar ideas ciudadanas e incluso convocar consultas. Sin embargo, nuestra propuesta no pretende tener un carácter meramente fiscalizador, sino generar un espacio de diálogo constructivo, escuchado por todos y diseñado para todas. En definitiva, una democracia verdaderamente abierta no es aquella en la que las instituciones se limitan a informar a la sociedad de lo que hacen, sino aquella en que la sociedad puede participar de manera significativa. Abrir el Parlamento significa que la inteligencia democrática de un país no reside únicamente en sus instituciones, sino en la experiencia, en el conocimiento y en la capacidad de juicio de sus gentes. Nuestra democracia se enfrenta a desafíos cada vez más complejos y para afrontarlos con legitimidad necesitaremos instituciones capaces de escuchar, deliberar e integrar toda esa inteligencia colectiva. Por eso la cuestión que hoy tenemos delante no es únicamente cómo hacer más transparente el funcionamiento del Parlamento, sino cómo fortalecer nuestro funcionamiento democrático para que la ciudadanía participe más y mejor de manera informada, plural y responsable. Vuelvo al inicio, como nos recordó Habermas, la legitimidad democrática nace de la calidad de los procesos de deliberación que preceden a las decisiones
colectivas. Por lo tanto, cuanto más capaces seamos de abrir estos espacios de deliberación, de incorporar estas nuevas voces, de construir diálogo para sostener las instituciones que nos gobiernan, pues más fuerte, más legítima y más resiliente será nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palazzi. La verdad es que ha sido muy interesante porque además estamos tratando de mejorar la participación, como usted bien ha dicho, de vínculo de mejora del interés de la ciudadanía por lo que aquí hacemos. Así que, bueno, vamos para ello. Empezamos con el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Tiene la palabra la señora Ogui Corbi. Muchas gracias, presidente.